a este webinar. Hoy vamos a hablar sobre indicadores de gestión utilizando la herramienta de Power BI, ¿no? Tal cual como en las otras reuniones, esta reunión está siendo grabada, va a ser luego subida a YouTube y les compartiremos el link para que ustedes puedan consultar cualquier cosa que quieran revisar a futuro, ¿no? Vamos a dividir la presentación en dos partes. La parte inicial, por decirlo de una manera, estará orientado en cuanto a la herramienta específicamente como tal, la herramienta de Power BI. Voy a compartirles un poco sobre esta herramienta. Y la segunda parte de la presentación estará orientada a los que son indicadores de gestión de mantenimiento, que en eso, como ustedes ya lo conocen, el experto es el ingeniero Marcel Saldaña, ¿no? Entonces, don Marcel, no sé si pueda compartirnos la presentación. Sí. ¿La estás viendo? No, todavía. Ahora sí. Si la puede empezar a... Exactamente. Bien. Ahí. Ahora sí. Ok. Ok. Entonces, bueno, esta herramienta es una herramienta de Business Intelligence, aunque nosotros la tenemos enlazada con nuestra base de datos de producto del ejercicio con el SMPro. Vamos a ver qué nomás podemos hacer con esta herramienta. ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva? Ok. ¿Qué es Power BI? ¿Sí? Lo primero que hay que tener presente es que Power BI no es más que una colección de servicios de software, ¿sí? Son aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para convertir lo que nosotros vayamos recolectando, la información que nosotros vayamos ingresando por medio de N aplicaciones, que aparentemente entre sí no tengan una información coherente o interactiva o atractiva visualmente, porque muchas veces son tablas de datos nada más, ¿ya? Sin embargo, Power BI lo que hace es recopilar toda esa información y a través de las herramientas que tiene, permite conectar fácilmente esos orígenes de datos y visualizarlos de la manera que se pueda interpretar mejor la información, ¿sí? De ahí que podamos tener del origen de datos, puede ser SQL, puede ser el propio Internet, puede ser Excel, cualquier aplicación. Cualquier aplicación que les arroje a ustedes una tabla de datos, la van a poder enlazar con Power BI, ¿sí? Al principio esta herramienta estaba bastante limitada en muchas maneras con solamente las aplicaciones de Microsoft. Pero estamos hablando que esto es hace como tal vez más de 5 años. Pero ya de muchos años acá, permite entrelazar cualquier tipo de tabla, ¿no? Ok, sigamos con la... Ahora, ¿cómo funciona la herramienta? Primero, hay que entender que tenemos 3 aplicaciones o 3 dispositivos en los que podemos nosotros utilizar. La aplicación de escritorio, la que es típica que todo el mundo le gusta utilizar, la que uno instala en el computador y comienza a trabajar directamente. Esa se llama Power BI Desktop. Es una aplicación completamente gratis. Ustedes la pueden descargar e instalar. La descargan fácilmente de internet o de la tienda de Microsoft y la instalan en su computador. Eso no tiene ningún costo. ¿Ok? Ahora, cuando yo quiero publicar, y yo puedo enlazar allí toda la información, puedo comenzar a modelar, puedo hacer algunas cosas en el desktop, como para mi uso personal. Pero en el momento que yo quiero ya publicarlo, quiero compartirlo con los demás, ahí sí voy a necesitar el licenciamiento apropiado. Más adelante vamos a hablar sobre el licenciamiento apropiado. Pero así es como funciona Power BI. Yo instalo la aplicación desktop, trabajo en la aplicación en mi computador libre, sin ningún problema,
y luego publico, y ahí es donde yo necesito el software como servicio, el licenciamiento. Este servicio en línea se denomina Power BI Service, que es el segundo cuadro que vemos allá a la derecha, cuando ya se publica. También permite, obviamente, permite que podamos hacer el mismo modelado que hacemos en el desktop, lo podemos hacer en la aplicación en línea, en la aplicación que se abre en el navegador, ¿no? Pero muchas personas por comodidad prefieren trabajar el modelado en el escritorio, ¿sí? Entonces, el modelado del escritorio incluso permite que nosotros ajustemos los indicadores para ser visualizados en una tablet o en un smartphone. Esa es la aplicación que se llama Power BI Mobile, que también es totalmente gratis. Ustedes la pueden descargar desde la Play Store, desde si tienen iOS, los que tienen iPhone, los que tienen Windows Phone también lo pueden descargar de allí, ¿no? Entonces, esa la descargan a su celular y también pueden visualizar los indicadores que tengan guardados en su área de trabajo, ¿sí? Entonces, esas son las tres modalidades que tiene Power BI para trabajar. Avanzamos a la siguiente. Ok, entonces, ¿cómo funciona o cómo es el flujo de trabajo en Power BI? Esto es lo más importante que hay que tener presente y que hay que comprender para poder tener un buen resultado con Power BI. ¿Okay? El flujo es sencillo, pasa por 4 etapas, desde la importación de la información, pasando por el modelado y la distribución y terminando en lo que es el objetivo de Power BI, que es el análisis de los datos. Entonces, en la importación de la información es lo que comprendemos, ¿no? Recopilar la información, preparar las tablas, conectarlos con Power BI. Esto hace parte de la primera etapa. ¿Por qué esta parte es importante? Porque aquí es donde comprendemos las columnas que vienen en mi tabla, qué información traen. Si cuando yo conecto con Power BI, si la columna tiene el formato apropiado, si la fecha está como fecha, si el texto está como texto, los números como números, porque suele haber conflicto cuando las fechas están como textos y yo las convierto a números o las convierto a fecha apropiadamente, me crea ciertos conflictos. Entonces hay que recopilar la información y preparar las tablas cuando las conectamos con Power BI. Esto es la parte importante de la importación de la información. ¿Ok? Una vez que hacemos esto, pasamos a la segunda etapa, que es el modelado. En el modelado, con el grupo de trabajo, tanto los que van a hacer el análisis, como los que están recopilando la información, como los que van a trabajar en el modelado, se debe coordinar las gráficas representativas, ¿no? Entonces, si estos datos los quiero en la gráfica tipo barra, estos gráficos los quiero en una gráfica tipo pie, estos datos los quiero en una gráfica de mapa, diagrama de dispersión, etcétera, etcétera. Entonces, necesita haber esa comunicación para que haya una mejor interpretación de los datos al final. Hay normas, obviamente, y cuando yo quiero graficar tablas o cuando yo quiero graficar datos que están relacionados por fechas, entonces se utiliza por lo general barra, o cuando hay varias selecciones ¿cómo que se llama?, de orígenes de datos, entonces se utiliza barra, o cuando es parte de un porcentual se utiliza una de pie. Si yo quiero ver, vamos a suponer que tenemos varios locales distribuidos a nivel nacional o a nivel internacional, entonces utilizo la gráfica del mapa y de acuerdo a la cantidad o el volumen de ventas que tenga de cada uno, entonces voy a poner una gráfica de dispersión montada sobre el mapa, entonces de tal forma que en el mismo mapa se me van a publicar y simplemente el círculo va a ser más grande y más pequeño dependiendo de los datos, ¿no? Entonces esto es importante seleccionar al inicio, cuando se va a hacer el modelado, ¿ok? En ese modelado también se debe elegir qué filtros voy a utilizar. Hay 3 tipos de filtros. Power BI maneja un filtro de reporte, es decir, el filtro que yo escojo al inicio y se me va a aplicar a lo largo de toda la reportería. También hay el filtro de página, aquel que yo escojo y solamente va a afectar la página y todos los gráficos que tenga en esa página. Y finalmente hay un filtro de gráfico,
que va a afectar solamente el gráfico o el objeto que se esté analizando, ¿no? Entonces, esto también es importante elegir cuando se está hablando del modelado, cuando está el grupo de trabajo conversando sobre tanto los que van a hacer el análisis, como los que están importando los datos, como los que van a hacer el modelado. ¿Ok? Una vez que terminamos el modelado, ya pasamos por la importación de los datos, ya hablamos del modelado, vamos a la distribución. La distribución no es otra cosa más que la publicación de reportes. Entonces, el que hace el modelado en Power BI Desktop hace la publicación del reporte y Power BI lo lleva automáticamente a la versión móvil de ¿cómo se llama? De Power, perdón, a la versión web de Power BI. Entonces, una vez que estoy en la versión web, en mi área de trabajo, yo decido a quién lo comparto. Si lo comparto a todo el mundo, aquellos que tengan el enlace van a poder visualizar mis datos. Pero si yo quiero que esto se quede cerrado solamente en mi organización, también puedo hacerlo. ¿Okay? Hago una publicación y se queda cerrado solamente para los que tengan el mismo dominio. Entonces vamos a suponer que yo tengo mi dominio glopez@sinfuec.com. En el momento en que yo lo comparto solamente con mis colaboradores, solamente me va a reconocer los correos que terminen como @sinfuec.com. No voy a poder compartirme, por mucho que sea mi propio correo, a globerlopez@hotmail.com. No me va a permitir, ¿ya? Ni a glopez, qué sé yo, @empresa.com. No me va a permitir. Solamente me va a permitir a los correos que estén dentro de la organización. ¿Ok? Finalmente, una vez que ya he compartido y que ya les he entregado el enlace a los que van a hacer el análisis, ellos pueden hacer la visualización, el análisis grupal o individual. ¿Ok? Entonces, este es el flujo de trabajo normal de Power BI. Desde la importación de la información, pasando por el modelado, la distribución y terminando en el análisis. Avancemos a la siguiente. Ok, para aquellos usuarios del SMPROC con servicio de soporte, mantenimiento y actualización, nosotros les damos los indicadores, los básicos: tiempo promedio de parada, costos totales de mantenimiento, costo por unidad de medida, comparativos de órdenes de trabajo tanto preventivas como correctivas, y utilizando los filtros para visualizarlos ya sea por área, por grupo o por subgrupo. El análisis de gastos por proveedores, esto es importante como para que ustedes vayan viendo un análisis de qué proveedores son los que más utilizan, y dependiendo del tipo de proveedores ustedes van a poder necesitar aumentar el grupo de trabajo de proveedores externos, ¿no? Entonces supongamos que yo estoy utilizando más mecánicos que eléctricos, entonces voy a tal vez a dirigir mi gestión a buscar más mecánicos que eléctricos, o incluso considerar ya utilizar un taller para atender solamente las incidencias mecánicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo tipo de cosas, ¿no? El análisis de ocurrencia de fallas. Eso también me ayuda para que yo pueda determinar cuál es mi error más común o cuál es el evento que más se presenta. Vamos a suponer que si yo he tenido muchas incidencias correctivas debido a una falla del montaje, entonces tendría que ver qué está pasando. Tal vez mi área donde estoy montando los equipos no es la apropiada, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de indicadores permiten hacer un mejor análisis y por ende tener una mejor gestión, ¿no? Estos ya están preconfigurados para aquellos que tengan el software que nosotros comercializamos y que tienen con nosotros también el servicio de soporte, mantenimiento y actualización. Lo que hay que pagar allí simplemente es el adicional de las cuentas de Power BI que podrían necesitar, pero eso es algo que podemos conversar con cada uno de ustedes de acuerdo a la necesidad, ¿no? Si podemos avanzar con la siguiente. Ok. Finalmente, algo que vamos a conversar y en lo que más se va a desplayar el ingeniero Marcel es en los KPIs, en aquellos indicadores de desempeño, indicadores clave de desempeño, ¿no? Todo el mundo sabe que los KPI miden el nivel de desempeño de un proceso, enfocándose en el cómo, indicando qué tan buenos son los procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. Entonces aquí es donde le doy la posta al ingeniero Marcel, que esta es la parte en donde él más le gusta. Muchas gracias, muy buenos días a todos.
Realmente sí. ¿Por qué publicitamos esta herramienta? Porque si bien es cierto, muchas empresas tienen ya organizados sus talleres, tienen su gente, tienen sus herramientas. Puedo decir que muchas empresas de estas actualmente están viviendo situaciones conflictivas, no solamente por lo que está pasando en el país y en el mundo, sino porque realmente las organizaciones tienen que innovarse. Somos conscientes de la necesidad de ayudar a las empresas y especialmente a los departamentos de mantenimiento a salir de ese entorno en la que muchas veces caemos. En la última charla nosotros veíamos que la situación en la que muchos jefes o gerentes de mantenimiento viven están rodeados de conflictos, están rodeados de máquinas que se dañan constantemente, máquinas obsoletas, de procesos administrativos complicados, de falta de orden en los talleres, de un bombardeo realmente de correos electrónicos que llegan de muchas cosas y de jefes que obviamente nos presionan, como es normal, porque para eso están los jefes, para decir, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces, nosotros en la última charla propusimos cambiar ese esquema, ¿ya? Modernizar, ya no hablar de mantenimiento solamente, sino hablar de gestión de mantenimiento. Y lo que voy a decir acá, no quiero decir que no solo aplica a mantenimiento, realmente aplica a cualquier modelo de procesos administrativos, contables, etcétera. Es decir, aquí hablamos de mantenimiento porque somos expertos en mantenimiento, pero la herramienta Power BI y el manejo de indicadores realmente es para cualquier giro de negocios en diferentes áreas. Entonces, de los 4 puntos que hablamos la charla anterior relacionado de implementar modelos de gestión, hablamos de implementar sistemas de calidad, ISO, OSHA y cualquier otro sistema, hablamos de sistematizar los procesos, en este caso de mantenimiento. Hoy vamos a hablar de uno de los 4 puntos, que es cómo podemos usar esta herramienta Power BI, ¿ya? Y cómo podemos nosotros obtener realmente lo que buscamos, es decir, no solamente hacer mantenimiento, sino hacer gestión de mantenimiento. Entonces tenemos que medir. Definitivamente, si no medimos las cosas, no vamos a saber dónde estamos. Entonces, los indicadores, hay unos indicadores claves de rendimiento, se llaman los KPI, ¿no? Se enfocan básicamente en 5 reglas de oro. Miren, muchas empresas usan muchos indicadores, definitivamente a veces por el deseo de controlar o el deseo de organizar, nos llenamos de indicadores, pero hoy queremos compartir con ustedes 5 reglas claves, reglas de oro que le llamamos nosotros, que deben ser tomadas en cuenta para no llenarnos de indicadores que a lo mejor no apuntan al giro del negocio, ¿no? Entonces, la primera regla que queremos compartir con ustedes es que los indicadores deben estar orientados en función de los objetivos del negocio. O sea, si un departamento de mantenimiento, por ejemplo, es parte de una mega empresa, el objetivo del negocio no es el taller de mantenimiento, es una necesidad, sí, pero tenemos que orientar nuestros indicadores a si estamos o no nosotros colaborando para que los objetivos del negocio se cumplan. Entonces, esa es la primera regla de oro que debemos considerar en un indicador, ¿no? La segunda regla de oro es que debe medir lo que realmente es importante en cada área. Ahora sí vamos entrando al departamento de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es importante medir en el departamento de mantenimiento? Bueno, esa es una regla que debemos considerar. Lo que no es importante, ¿ya? Se recomienda no crear. Podemos tener indicadores, pero no ponerlos como elementos fundamentales dentro de un proceso, ¿no? La tercera regla, que para mantenimiento también, es que los indicadores deben ajustarse a medida que los equipos se vuelven obsoletos. Esto es muy importante, porque si no estamos midiendo incorrectamente. Voy a dar un ejemplo. Disponibilidad, vamos a suponer que tenemos una flota de maquinaria, ¿no? No es lo mismo la disponibilidad de una máquina que tiene 5 años, o 2 años, 8 años, o 10 años. A veces ponemos metas y no movemos las metas. Entonces, no es justo, ¿no? Yo, por ejemplo, en una empresa que tenga equipos de 4 o 5 años, uno espera una disponibilidad del 95%.
por ejemplo, ¿no? Pero si ya los equipos ya tienen 10 años, ya la disponibilidad no va a ser del 95%, va a ser menos. Y si yo quiero mantenerla en el 95%, el costo de mantenerla va a ser tan alto que va a reducir esa famosa relación costo-beneficio. Y por lo tanto, más vale sincerar las cosas, renovar hasta donde se pueda renovar. Es decir, en otras palabras, los indicadores en mantenimiento son dinámicos, no pueden ser considerados con parámetros fijos, ¿no? La cuarta regla de oro es que deben ser de fácil interpretación. Mientras más sencillas sean las mediciones, pero apunten al objetivo del negocio, apunten hacia lo que es importante, entonces ese indicador realmente va a ser correctamente interpretado, utilizado, como para obtener mejoras continuas en los procesos, ¿no? Y en la quinta regla de oro es que los indicadores deben ser utilizados en las tomas de decisiones. De nada sirve tenerlos en hojas de Excel. Aún de nada servirá tenerlos en un Power BI si no hay una reunión, no hay lo que se llama en el argot de países en desarrollo, los llamados círculos de calidad, por ejemplo, donde se analizan los resultados, las tendencias. ¿Para qué? Para poder establecer cambios o mejoras en los procesos. Entonces es importante esta regla de oro tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, hay indicadores técnicos. En mantenimiento, por ejemplo, quiero resaltar 3 rápidamente por razones de tiempo. ¿Qué es lo que me interesa medir desde el punto de vista de mantenimiento? Me interesa medir la operatividad de los equipos. ¿Cuánto tiempo promedio operativo están los equipos entre fallas, por ejemplo, antes de que ocurra un fallo? ¿Cuánto tiempo demoro en reparar un equipo? Lo que se llaman los tiempos fuera de servicio. ¿Cuánto tiempo pasa un equipo funcionando de entre una falla y la otra? En otras palabras, ¿con qué frecuencia un equipo es atendido? Entonces, como ustedes observan en la lámina, son operaciones aritméticas, no son cuestiones exponenciales ni logarítmicas, son cálculos aritméticos realmente sencillos, pero que obviamente que si nos basamos en hojas, papeles o en hojas de Excel, vamos a tener que estar constantemente actualizando. El Power BI tiene una ventaja de que una vez que se formulan estos indicadores, ya es cuestión solamente de abrir el programa o abrir el módulo del Power BI y el sistema ya automáticamente me va a mostrar cuáles son los tiempos que finalmente están en ese momento dentro de la empresa, ¿no? Entonces, hay otros indicadores financieros de mantenimiento. Toda empresa vive porque es un negocio. Y si yo no tengo cómo medir costos, ¿ya? Aunque no soy yo el departamento financiero, soy el departamento de mantenimiento, pero eso es lo que le interesa a la empresa. Saber, por ejemplo, cuánto está costando el mantenimiento de una flota en función de las toneladas de transporte. Cuánto cuesta en función de horas de servicio. Asumamos que yo tengo una flota de máquinas que alquilo, cuánto me cuesta a mí cada hora de servicio de la máquina. En caso de flotas de camiones, cuánto me cuesta a mí cada kilómetro recorrido. En el tema financiero, muchas empresas administran sus costos a través de cuentas, subcuentas, centros de costos, subcentros de costos, y es importante saber cuánto me cuesta el mantenimiento desde ese punto de vista financiero. Y por último, quiero mencionar que en el caso particular de nuestro software, el SM Pro, él organiza todos los activos por categorías en función de los giros de negocio, que son múltiples realmente, ¿no? Por ejemplo, plantas, líneas de producción, secciones, equipos, tipos de equipos, cuánto gasto en servicios externos, cuánto gasto en repuestos internos o externos. Es decir, tratar de rápidamente obtener costos por plantas, diferentes sectores de la empresa, por líneas de producción. Esto sin una herramienta como el Power BI realmente se vuelve faraónico. Mencionado en las charlas anteriores que no estamos para perder tiempo. Hoy la tecnología ha avanzado tanto que quien no se sube a la camioneta, como dicen los políticos, del modernismo realmente pierde tiempo, no es eficiente.
podrá ser eficaz, como hablábamos en la charla anterior. Es decir, podremos reparar, pero ¿a qué costo? Realmente lo que nosotros estamos tratando con estas charlas es tratar de ver cómo las empresas avanzan junto con la tecnología. Entonces, ahí hay un ejemplo en la que ustedes pueden ver en la práctica el Power BI. ¿Ya? Primero vamos a ver unas láminas, luego vamos a entrar ya en el módulo propiamente dicho, donde de lo que mencionó Glover, tenemos los análisis, que son los resultados. Tenemos los filtros. A mí me interesa rápidamente, sobre una misma pantalla, saber cuánto gasto por cada tipo de equipo, por cada modelo, por cada planta, por cada línea de producción. Son filtros. Y en el caso del SM Pro, nosotros manejamos múltiples filtros, de tal manera que con un clic yo navego dentro de mi pantalla, dentro de mis resultados, y puedo obtener rápidamente información. La tercera columna es la del diseño, como mencionaba Glover. Ustedes ven visualmente, pueden ir navegando y cambiando los gráficos, los tipos de gráficos, de barras, de pie, tablas, en fin, todos los tipos de gráficos que ya se han diseñado con los formatos que uno quiera mantener. Y en la cuarta columna están los accesos a las tablas de datos de la información. Como también mencionó Glover, esas tablas pueden ser una hoja de Excel, puede ser un software, por ejemplo el SM Pro tiene esas tablas que ustedes ven ahí, pueden ser un Oracle, pueden ser cualquier base de datos que tenga tablas. Entonces yo a través de esta columna puedo navegar dentro de esas tablas e ir formando mis resultados, ¿no? Entonces la siguiente lámina vemos otro ejemplo donde ahora tenemos otro tipo de filtros. Por ejemplo, ¿cuánto gasto por proveedores? Lo quiero hacer en barras, lo quiero hacer en círculos, puedo aplicar criterios de Pareto, es decir, quiero analizar desde los proveedores donde más gasto hasta los proveedores donde menos gasto. Entonces es muy, muy versátil, ¿no? Costo unitario, lo que hablábamos antes. Si yo no puedo medir cuánto gasto por hora de servicio, por kilómetro, por tonelada transportada, etcétera, realmente no voy a poder implementar procesos de mejora continua. A todas las empresas que tienen sistemas de calidad ISO 9000, uno de los elementos claves es poder medir el avance de las mejoras o los resultados que las mejoras se puedan implementar. Si no hago esto, pues realmente no estoy siendo seguro de qué nivel de mejoras he logrado, ¿no? También, ya desde el punto de vista técnico, puedo agregar filtros, múltiples filtros, es decir, no solamente filtrar por una tabla, puedo poner varias tablas dentro del filtrado de información y puedo medir tipo reloj los tiempos de paralización mínimos, máximos, los tiempos esperados, los tiempos reales. En este caso la aguja, por ejemplo, en la primera lámina indica de que los tiempos reales están en un estado de amarillo, o sea, es una alerta. Verde normalmente uno lo configura de que estamos bien, amarillo de que es una alerta y rojo de que estamos mal. El segundo gráfico, los tiempos de mantenimiento, también pues, nos pueden indicar de que tenemos un problema que corregir, ¿no? Entonces, entrando más en calor dentro de la parte técnica, nosotros podemos, como decíamos antes, medir o graficar los tipos de fallas más recurrentes dentro de una empresa, filtradas por tipos de equipos. Por ejemplo, en una máquina de movimiento de tierra, yo puedo decir que los implementos son los más susceptibles de fallar. Pero una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que yo lo demuestre. Entonces, con solo registrar información de la manera como, por ejemplo, nuestro software SM Pro lo hace, estableciendo los tipos de falla, el Power BI, y ya están hechos los indicadores, están a las órdenes para todas las empresas que tienen SM Pro. Entonces ya simplemente ustedes abren el programa y lo visualizan y de esa manera pueden identificar cuáles son los tipos de fallas más recurrentes en la empresa por tipo de equipo, por modelo, por marca, etcétera, etcétera. Y como decíamos también,
puedo identificar cuáles son los tipos de servicio que más necesitan nuestra empresa, ¿no? Entonces, esa parte es la que yo quería compartir en láminas y para terminar, voy a compartir con ustedes, si me esperan un segundo, por favor, voy a entrar al programa. ¿Están viendo la pantalla del Power BI? Por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Glover? Sí, sí lo estamos viendo. Ya, esperemos un segundo que termine de cargar y ya estamos, ¿no? Entonces, miren, este es el tipo de información, estamos ahora sí en tiempo real, donde ustedes pueden ver a la izquierda los resultados, en el centro los filtros, a la derecha tenemos los diseños y por último en el extremo derecho tenemos los diferentes campos que existen de información en la tabla de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto, por ejemplo, para establecer los costos por categoría? Yo, por ejemplo, ahí tengo todo lo que he gastado en un rango de fecha de la empresa. Si yo simplemente muevo ese rango de fecha, ustedes van a poder observar que se cambian los valores, ¿no? Entonces, muy rápidamente yo puedo saber por diferentes tiempos cuánto es lo que gasto en la empresa. Por ejemplo, cuánto he gastado en excavadoras. Este modelo es un modelo de maquinaria, ¿no? Yo hago un clic, simplemente pongo y ahí ya está. Miren, en excavadoras voy gastando $16,000, cuánto en mano de obra interna, cuánto en mano de obra externa, etcétera. Entonces yo simplemente navego dentro de los diferentes filtros, cuánto he gastado en órdenes correctivas, por ejemplo. Entonces simplemente hago un clic y yo puedo decir, ok, he gastado $313,000 en correctivas y con un clic acá he gastado $68,000 en preventiva. Entonces ustedes se darán cuenta que no es solamente una herramienta muy fácil de visualizar los resultados, sino muy rápida, ¿no? Muy rápida para poder establecer estos valores. Costos por tipo de equipos, por ejemplo, en vez de tener círculos, pies, yo puedo hacer barras. ¿Por qué me interesan las barras? Porque yo puedo de esa manera rápidamente saber en dónde estoy gastando más dinero. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, en volquetes, ¿no? En correctivas, en preventivas, ¿no? Entonces, ya no es en preventivas, ya no gasto más en volquetes, gasto más en tracto camiones, etcétera, ¿no? Entonces, en toda la empresa, simplemente le quito el gráfico y obtengo, ¿no? Por tipo de equipo, por ejemplo, otra vez, excavadoras, ¿cuánto gasto en excavadoras? Bueno, ahí yo puedo fácilmente visualizar, ¿no? Y si por alguna razón ustedes tienen unos numeritos muy pequeños, la herramienta tiene la facilidad de, a lo que yo me acerco donde ella, me puede ir mostrando los valores sin necesidad de aumentar la fuente o el tamaño de la letra. Entonces, esto es muy, muy versátil, ¿no? Costos por equipo, por ejemplo, vamos a ver, aquí otra vez, costos por equipos, quiero ver todos, ¿no? O quiero cambiar a fresadoras, por ejemplo, rápidamente puedo saber. Por centros de costo, ¿no? Lo mismo, si ven, y quiero aclarar algo, el Power BI, con unas cuantas horas de entrenamiento, le permite al usuario no solamente entender los indicadores que nosotros les podemos proveer, ¿no? Sino que también le permite diseñar sus propios indicadores. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en costos unitarios, aquí, lo que les decíamos en antes, yo tengo aquí cuánto gasto, en este caso, ustedes observan, tengo 3 filtros, ¿ya? Primero, si usa o no usa medidores. Al usar medidores, ¿qué tipo de medidores? Por ejemplo, orómetros. Entonces, usa medidores, orómetros, y acá me muestra los equipos que usan orómetro. En este caso, cuánto es mi costo unitario de cada máquina. Al yo haber seleccionado motoniveladoras, yo puedo decir, esta motoniveladora número 720 me gasta $6.21 por hora.
mientras que esta de acá arriba, la 940, me gasta 32. Esto es muy importante porque de esa manera yo puedo identificar cuáles son los equipos en función del costo por hora que están, a lo mejor estamos atendiéndolos mal, o simplemente es un equipo muy obsoleto y es hora de decirle a la gerencia general, decirle, señores, esta máquina me cuesta 8 veces, 10 veces más que las otras, y de pronto relacionarla a través del Power BI con los años de servicio y sacar la conclusión ya demostrable de que un equipo ya necesita ser reemplazado, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, esta es una herramienta para toma de decisiones, ¿ya? Puedo distribuir, puedo saber, por ejemplo, cuáles son los tipos o cuál es el estado de las órdenes de trabajo, ¿ya? Puedo graficar aquí y modificarlo. Proveedores externos, puedo saber, como se habló en antes, cuánto gasto por cada proveedor externo en función de la marca del equipo, en función del proveedor, en función de las fechas en las que yo he estado operando mi empresa, ¿no? Entonces, también puedo tipos de falla para los que son ingenieros de mantenimiento que me están escuchando. Esto es muy importante, saber cuáles son los tipos de fallas más recurrentes en tractocamiones o en excavadoras, porque cada máquina tiene su propio comportamiento. Miren cómo cambia muy rápidamente los gráficos, porque lo que yo busco es resultados. Y los resultados, créanmelo, no pueden demorar, ¿no? Tipos de servicio, y puedo ver por tipo de servicio cuáles son las fallas, los tipos de servicios más recurrentes, servicios mecánicos, servicios eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Los tacómetros, los que veíamos en antes, ¿no? Tiempos de paralización, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo sacar tablas de tiempos de paralización, puedo hacerlo a través de, en vez de tablas, puedo usar tacómetros, es decir, simular como que es un indicador para yo ver cuál es mi mínimo, cuál es mi máximo, cuál es el esperado, cuál es el real, de diferentes tipos de equipos en la que yo estoy, tengo en mi empresa, ¿no? Puedo ver consumos, cuáles son los ítems que más se consumen, ¿ya? Dentro de una empresa, ¿no? Por tipo de equipos, por equipo. Miren, rápidamente con un clic aquí en total, yo puedo ver cuáles son los consumos en repuestos más elevados, desde el más alto hasta el más bajo. Entonces, puedo, no sé, o sea, si tienen alguna pregunta, me gustaría escucharlos, ¿ya? Pero nosotros con esta presentación, lo que estamos tratando es de que ustedes se unan a nuestra campaña, ¿no? Se unan a nuestra campaña de poder ingresar a esta era de la gestión de mantenimiento a través de medir los resultados que pudieran existir dentro de cada gestión, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, por favor. En este momento abrimos el debate y Glover, tal vez tú me puedas ayudar haciendo la dirección. Claro, no sé si, ¿sí? si alguno tiene alguna inquietud con respecto a lo que hemos estado conversando sobre el modelado de Power BI, sobre los indicadores que hay, si tienen alguna inquietud. ¿No? Sí, una consulta. Perdón, el tema de si existe algún indicador tal vez diferente que ustedes no lo tengan, ¿qué tan fácil es, digamos, para ustedes crearlo o digamos que el usuario sepa cómo crearlo? ¿Cómo funciona en ese sentido? Permítame contestar. Es fácil en la medida en que la información que se quiera obtener ya está en las tablas, ¿no? Es muy fácil porque simplemente si ustedes, voy nuevamente a compartir la pantalla. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Están viendo la pantalla del...? Sí. Sí, pero no de la presentación, sino del Power BI. No, estamos viendo la presentación de PowerPoint. No.
Un momento, por favor. Ahí. ¿Están viendo el Power BI? Sí, ahora sí. Ya, miren, aquí a la derecha, por favor, fíjense a la derecha, tenemos toda la data. Yo simplemente abro la información y obtengo los campos que tiene el software, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven aquí, hay unos que están marcados y otros que no están marcados. Por ejemplo, si yo quiero ver número de partes, simplemente hago un clic y yo incorporo en la tabla el número de partes. Entonces, con unas 2-3 horas de entrenamiento sobre esta parte, ya el usuario puede ir configurando. Si en vez de ver una tabla, quiero ver, no sé si aquí vaya a funcionar, pero un gráfico, yo puedo cambiar, miren, ahí cambió. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de información que ustedes quieran ver, yo puedo ir modelando fácilmente siempre y cuando la información ya exista, ¿no? Menos fácil, pero tampoco complicado, es que yo puedo agregar columnas. Por ejemplo, esta que aquí dice total, no sé si ustedes ven a la derecha, yo la diseñé, yo la agregué. No es una información que exista dentro de las tablas, pero yo cojo un dato, sumo otro dato y digo que eso es el total. Entonces es como un Excel, que yo creo, sumo dos campos y agrego uno nuevo que se llame total. Y ya está. Y entonces, si me interesa sumar dos informaciones, yo mismo lo puedo hacer sin necesidad de pedir ayuda a nadie, siempre y cuando sepa cómo crear nuevos campos. Pero es fácil, es bastante fácil poder hacerlo, ¿no? Nosotros dentro del entrenamiento que le podemos brindar, les explicaremos cómo crear nuevos campos. Es decir, es como programar dentro del Power BI, ¿no? Y lo un poco más complicado, ya el nivel más complicado, es que no exista esa información en las tablas de datos. Entonces primero habría que crearlo en la tabla de datos para luego poder visualizarlos en estas columnas y ahí poder incorporarlo, ¿no? Entonces, en términos generales, la respuesta es sí es posible, ¿ya? Y ustedes en la parte de abajo, ustedes pueden ver, igual como el Excel, tiene pestañas, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren crear un nuevo indicador, hacer una nueva medición, simplemente hacen clic en el signo más y se abre una pestaña nueva donde van a poner una tabla y cosas así. Entonces abren la tabla y empiezan a pasar la información, por ejemplo, de una tabla. Quieren ver el estado, o empiezan a sumar y cosas así. ¿Sí observan? Yo voy creando una tabla. Es muy fácil, es cuestión de navegar dentro de la misma tabla, ¿no? ¿Ya? Quieren cambiar los formatos de la información. A la derecha, a la izquierda, hay una tabla donde yo puedo, miren, rápidamente ingresar a las columnas de datos y ahí a través de en la parte superior nosotros podemos ver las diferentes funciones que tiene el Power BI como para yo poder ir cambiando el formato. Es decir, miren, en otras palabras, es un Excel convertido en tablas dinámicas, mucho más funcional que las tradicionales macros que ya Excel tiene desde hace 20 años. Recordemos que esta es una herramienta Microsoft y por lo tanto está configurado a partir de ir mejorando procesos de Excel. Entonces el Power BI no es otra cosa que un Excel dinámico con gráficos, ¿no? Eso en términos generales. Por eso es que los invitamos a que ya se utilicen esta herramienta. Si es que ya ustedes manejan muy bien el Excel, bueno, ya es hora de avanzar al siguiente paso, ¿no? No sé si eso contesta su pregunta, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Buenos días, ingeniero Marcel. Hola, Johnny. Verlo. La fuente de toda esta información súper importante para manejar y tomar decisiones se basa en el ingreso de la misma.
Entonces, los departamentos de mantenimiento, por lo general, cuentan con un personal administrativo limitado siempre, porque la parte importante tiene que ver con la parte técnica, aquellos que operan y hacen los trabajos. La pregunta es, ¿hay manera de que esta información se vincule a los programas contables para que SMPro los pueda entrelazar o vincular a sus centros de costos de tal forma que el trabajo no se repita dos veces? Es decir, ingresa información el taller, ingresa información a administración, uno tiene una labor, el otro tiene otra, y eso al final termina que tú comparas y no es lo mismo. Me refiero a que contabilidad con un centro de costos ingresa una factura y se vincula eso al SMPro para que SMPro pueda tener el listado de las cosas que en esa máquina se han facturado y están pendientes de ingresar a una orden. Eso sería una forma muy práctica y reduciría bastante gestión al momento de ingresar información. ¿Algo de eso está contemplado? Sí, definitivamente sí es factible. De hecho, la versión de nuestro software, el SMPro, ya maneja campos como centros de costos, cuentas contables, subcentros, subcuentas, códigos de activos. Es decir, los campos que normalmente contabilidad utiliza, ¿ya? Entonces, una integración entre los dos sistemas es la solución para poder evitar la doble digitación y por lo tanto reducir los errores que se puedan producir cuando se digitan las cosas. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos integrarnos a otras plataformas, ¿no? A través de interfaces que permitan conectar. Ahora, por ejemplo, el otro sistema, ¿qué necesita tener? Ciertos campos básicos. En el caso de una cuenta contable, yo con tal de identificar uno de los puentes que van a unir los dos sistemas es suficiente. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta contable y identifico en los dos sistemas la misma cuenta contable, ya está. Yo ya puedo integrarlos a través de la cuenta contable, ¿no? Si yo tengo un código de activos y son los mismos textualmente en un sistema y en el otro, ya está, yo puedo unirlos. Es decir, siempre van a haber ya parámetros que permitan integrar la información entre los dos sistemas, ¿no? ¿Ok? Sí es posible. No sé si tengan alguna pregunta. Y gracias, Johnny. Mucho gusto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno. No, parece que la explicación ha estado bien clara. Y entonces, no sé si quiera agregar algo para finalizar, don Marcel. Sí, miren, nosotros como Sinfoec, para quienes están acá y son nuestros clientes, hemos hecho un plan muy económico para que todas nuestras empresas, las empresas que son nuestros clientes, puedan utilizar esta herramienta con costos realmente preferenciales. O sea, es decir, no estamos interesados en obtener un lucro que signifique quitarle o reducir las posibilidades a las empresas de que den el paso final. Miren, en este momento muchas empresas empezaron el software e implementaron lo que se llama el modelo de mantenimiento basado en condición, ¿no? A medida que evolucionan y usan el software y lo vamos incorporando con nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera, estamos ya en un paso adelante, que es el modelo de confiabilidad operacional, el RCM. Muchas empresas ya están inmersas a través de incorporar este tipo de herramientas en el RCM, ¿no?
pero déjenme decirles que hay otro modelo más arriba que el RCM, ¿ya? Que es ya el modelo final, el top, como decimos vulgarmente, que es el TPM. Y solo puedo decirles que si ya estamos en el RCM y queremos llegar al TPM, ¿ya? Sin este tipo de análisis de información muy rápida, muy completa, muy versátil, como es el Power BI, no vamos a llegar al TPM. Lamentablemente nos quedaremos en buenos reparadores, pero no en buenos analistas de resultados. Entonces, de ahí que nuestro interés más va hacia servirlos a ustedes para que puedan llegar a esa meta tan anhelada que es lograr realmente una excelencia. Es difícil hablar de excelencia en el mundo del mantenimiento, porque siempre los equipos se pueden dañar no solamente por un problema de mantenimiento, sino también por un problema de operación, de calidad del producto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es la razón principal por la que nosotros estamos en esta campaña de poder difundir este tipo de herramientas para poder decir, ahora sí, los clientes que usan nuestra herramienta ya llegan a un TPM, que es el objetivo final, debería ser el objetivo final de todo ingeniero de mantenimiento en una empresa, ¿no? Entonces, sin esta herramienta, desgraciadamente, lamento decirles que no lo vamos a poder conseguir. Sin un análisis de indicadores, sin implementar KPIs, no lo vamos a poder lograr. Entonces, esa es la razón por la que estamos interesados, lo hacemos gratuitamente, acá este tipo de charlas, porque queremos avanzar junto con ustedes, ¿no? Eso es lo que les puedo decir, agradecerles mucho por su presencia acá y decirles que estamos a las órdenes para compartir con ustedes esta serie de indicadores y otros más, porque por razones de tiempo no les he mostrado todos los indicadores que ya hemos desarrollado. Insisto, no deben ser tantos, sí deben ser los que esencialmente, dependiendo del giro del negocio, pudieran ser muy útiles, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Los estaremos comunicando para la siguiente charla, que la vamos a organizar en pocos días más, y otra vez invitarlos para poder contar con ustedes, ¿no? Eso es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias, felicidades, cuídense mucho, ¿ya? Y Dios quiera, nos seguiremos viendo, ¿no? ¿Ok? Bueno, felicidades. Muchas gracias, Marcel, gracias a todos. Entonces, en un par de semanas les estaremos invitando para el siguiente webinar, esta vez sobre contaminación específicamente, es lo que vamos a hablar. ¿Ok? Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias.